Muy buenas a todos, queridos barbudos y barbudas. Tras largo tiempo oxidándome en las profundidades de mi propia fortaleza, he vuelto con una nueva serie completamente desde cero. Quienes me conocen saben que era un asiduo jugador de la versión ASCII de Dwarf Fortress, la anterior, con la cual hice la primera temporada de Moon Canyon, pero el cambio de versión a Dwarf Fortress Premium trajo consigo también algunos cambios muy importantes del software y me obligaron a volver a comenzar lo que es esta serie, que pretende por fin darle comienzo a lo que sería esta nueva etapa. En fin, estoy súper contento de volver a grabar, jugar y a crear contenido como este, así que vamos a dejar de dar vueltas y a empezar. Anur-Kar, la dimensión maravillosa. Con sus hermosos picos dentados de magníficas montañas, sus exuberantes campos de pastos verde esmeralda, sus densas selvas impenetrables de copas carmesíes que tapan el sol, las aguas cristalinas de sus numerosos mares y lagos. Pero la belleza es efímera y el sufrimiento perdura, porque en Anur-Kar también hay cosas oscuras y retorcidas que acechan en las sombras. Criaturas que atormentan los sueños incluso de los guerreros más valientes. Leyendas de horrores indescriptibles que vagan por la tierra, acechando a inocentes y culpables por igual. No fui elegido para ser testigo, ni para registrar todas las gloriosas hazañas y angustiosas pruebas de aquellos quienes han marcado el destino de estas tierras, pero soy tan bueno como cualquier otro, así que lo haré de todos modos. Mi nombre no es importante, querido lector. Solo has de saber el nombre de aquellos a quienes vamos a seguir y sus historias. Pero esta no será una historia sobre enanos, sino una historia sobre grandes sueños e imperios que crecieron y se desmoronaron, sobre la vida, sobre la muerte. No tengo un punto de partida en mente, así que empezaré por un lugar conocido, la historia de Keskalakil, la magnífica fortaleza cascada de Shot Point. Era un pueblo recio y ambicioso que había conocido la desesperación y grandes alegrías, pero que nunca flaqueó en su voluntad de superar cualquier obstáculo que les amenazara. Y así, comencemos. En un rincón al norte del continente respetuoso, dentro de las junglas de cangrejos, en el año 250 de la era de los mitos, la fortaleza de Keskalakil. He aquí nuestra nueva localización, miembros de la civilización de la Puerta Salvaje. Nuestro grupo de enanos, The Skinny Turquoise, o la turquesa delgada, va a crear un emplazamiento aquí, dentro del continente respetuoso, en la jungla de cangrejos. Como veis marcado en este punto de aquí dorado, es una localización en la que esperamos que hayan accidentes geográficos destacables, por lo que hemos visto, y eso nos interesa ya que tenemos grandes planes para esta fortaleza inicial. Esta vez no cambié los nombres ni del grupo, de los enanos, ni de la fortaleza. Los enanos mismos son los que decidieron todo eso. Y se trata de la fortaleza de Keskalakil, o Shot Points, que se traduce como puntos de disparo, o bueno, tal vez lo contrario, punto de mira. Y en fin, eso es todo lo que necesitamos para empezar a jugar. Así que vamos allá. Play now. Ya has llegado.
Después de un viaje desde la capital de la montaña hasta el inhóspito desierto, vuestro duro viaje por fin ha terminado. Vuestro grupo de 7 va a construir un puesto de avanzada para la gloria de todo Nogelstun. Ya casi no quedan provisiones, pero con el trabajo duro llega el sustento, ya sea con flecha, arado o anzuelo. Provee a tus enanos. Esperan una caravana de suministros justo antes de que el invierno los sepulte. Pero ahora es primavera, tiempo suficiente para buscar alojamiento seguro, antes de que los dingos tengan hambre. Un nuevo capítulo de la historia enana comienza aquí, en este lugar, que es Calakil, Shot Points. Golpea la tierra. Muy bien, pues aquí estamos. Este lugar va a ser nuestro nuevo hogar y quería que vean lo impresionante que es este sitio. Tenemos un acantilado gigantesco con un precioso río cascada a la derecha, como podemos ver aquí debajo, y que es el río cuya erosión generó estos acantilados tan impresionantes que descienden por la montaña. Tenemos una caída de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niveles aproximadamente hasta llegar al agua debajo, y esto nos va a permitir hacer un montón de obras de ingeniería enana utilizando el agua. Tengo algunas ideas para agregar algunas cascadas que siempre agregan felicidad. Este río también asciende hacia el norte, bueno, más bien desciende desde el norte, por supuesto, y se une con nuestro río que viene del este. En los muros hay un montón de minerales, lo cual nos va a venir perfecto. Y este río, como os comentaba, vamos a poder desviarlo desde aquí y generar algunas cascadas artificiales. Eso va a ser tal vez una de las principales misiones de la fortaleza. Tener una fortaleza increíble utilizando las cascadas. Por supuesto, esto es súper conveniente ya que el agua que va a caer va a desaparecer en la corriente del río y no nos daría ningún problema de inundación. Me encanta este sitio, me encanta. Mientras más lo veo, más ideas me surgen en la cabeza para construir. Aquí al norte tenemos una pequeña conexión a nivel de tierra. Es hermoso, precioso. Se aprecia aquí claramente cómo la ladera de la montaña desciende hasta aquí. Perfecto. Y luego tenemos aquí otra conexión del río a nivel de tierra que desciende hasta el oeste, donde hay unos simpáticos hipopótamos aquí. Hola, buenas. Y a niveles generales eso es con lo que vamos a trabajar. Da demasiado juego, mi imaginación está volando. Si volvemos al lugar donde está la caravana, podemos ver también que hay una increíble cantidad de árboles, ya que estamos en una jungla. La jungla de los cangrejos. Esto va a ser nuestra fuente de madera. Y también vamos a conectar con puentes estas 3 masas de tierra en la montaña cuando tengamos un poquito de tiempo. Primero, por supuesto, vamos a excavar hacia adentro y comenzar con nuestra fortaleza. Algo que voy a dejar para el final de este vídeo es conocer a los enanos. Eso vamos a dejarlo para el final porque todavía nos queda por nombrar a algunos de ellos con nombres de los miembros del canal y otros participantes del stream. Y también vinieron con nosotros, si vemos aquí en esta pestaña de mascotas, estos animales. Tenemos un ternero de búfalo de agua, 2 perros, 2 gatos, como es de costumbre, un carnerito, una gallina, un ternero de reno, este kit que sería una cría de gallina de Guinea, que no lo conocía, lo tuve que buscar, y después un caballo y un bull, o un toro, que son los que trajeron nuestra caravana hasta aquí, por supuesto. Además, esto es una zona de hipopótamos y peces tigre, carpas, águilas, así que es un entorno bastante tranquilo alrededor. Solamente hay animalitos paseando y viviendo su vida. Faltarían en todo caso los cangrejos. Muy bien, en primer orden de importancia, lo que tenemos que hacer para liberar un poco de espacio a esta fortaleza es comenzar talando algunos de estos árboles. Los enanos no son muy amigos de los árboles y los consideran puros recursos para sus construcciones y para sus crafts, así que vamos a tomar una buena zona que cubra toda esta área sin ningún tipo de remordimiento. Y mientras nuestro carpintero se encarga de talar esos árboles, nuestro minero va a comenzar a hacer las escaleras que descienda al primer nivel de nuestra fortaleza subterránea. Una vez tengamos varios niveles y varias conexiones de puentes, es muy probable que tapemos esta entrada o que construyamos algún tipo de entrada paralela. Descendiendo 5 pisos hacia el interior. Por el aspecto que tienen los muros de estos acantilados que dan al río, podemos observar que se trata de niveles con muchos acuíferos.
Esto podría representar un problema para nosotros si no fuera porque tenemos un conveniente río debajo que puede filtrar toda ese agua que va a bajar. Así que ya se me están ocurriendo algunas ideas para esto. Pero vamos a construir una escalera que descienda hasta el nivel inferior máximo justo al llegar al río. De esta manera vamos a filtrarla hacia la derecha. De esta forma todo el agua que va a descender por los acuíferos superiores va a filtrarse a través de un muro aquí de fortificaciones. Para los que no tengáis muy claro cómo funcionan los acuíferos y el agua en Dwarf Fortress, les va a quedar más claro cuando lo vean más adelante. Empecemos pues por ahora con la primera habitación en uno de los niveles superiores, donde vamos a colocar probablemente de forma temporal las camas, despensas y todo lo que necesitan para poder refugiarse de los elementos y del exterior. También vamos a poner a alguien en la superficie a recolectar plantas salvajes para que podamos tener suministro de bebida y de otros materiales. Y por supuesto algo fundamental es la carpintería, pero al no tener todavía madera necesitamos primero darle al play. El tiempo entonces avanza. Caen los primeros árboles mientras nuestros perros juguetean con algunos de los restos de los animales que venían en nuestra caravana. Los enanos también empiezan a recolectar esas plantas tan importantes para el desarrollo de la fortaleza y se preparan los picos para comenzar las primeras excavaciones tal se han planeado. Datán, nuestro minero, inaugura oficialmente nuestra fortaleza con el primer pico que golpea la tierra. La carpintería ya está en su sitio y la producción de las primeras camas ha comenzado. Mientras tanto, los enanos tienen que lidiar con el problema de los acuíferos, al cual nos habíamos ya adelantado. Las excavaciones requieren mucha precisión y mucha paciencia en este tipo de lugares. Mientras más se excavan los niveles superiores de las habitaciones principales, más filtraciones de agua llegan hacia el interior. Este agua desciende por las escaleras, como podemos observar aquí, llegando al último nivel, por el cual va a escapar aquí en esta pequeña ranura que vamos a construir enseguida. Ese agua va a caer luego al río de nuevo y el resultado va a ser una columna central de escaleras con una pequeña cascada muy suave descendiendo constantemente hacia el interior. Será parte del carisma de nuestra fortaleza. Estamos ya en el 14 de Slate, mediados de primavera del primer año, y las primeras habitaciones están prácticamente terminadas. Podemos observar cómo hemos reforzado con madera los muros del acuífero para que no se filtre tanta agua en exceso, pero de todas formas los enanos están ahora mismo durmiendo sobre una superficie fangosa de arena negra que no les debe resultar demasiado agradable al uso. De todas formas, creo que los enanos prefieren eso antes que dormir en la superficie bajo la lluvia. Veamos ahora cómo terminan la instalación de los últimos muros que puse. Excelente, y ahora que eso ya está terminado, vamos a mover las camas de esta habitación principal a la habitación que acabamos de terminar, que se va a transformar en el dormitorio de facto. Al menos hasta que tengamos habitaciones que sean de piedra para moverlo ahí. Y hablando de habitaciones de piedra, lo que me gustaría es poder excavarlas en el muro que se encuentra del otro lado de este acantilado. Para eso vamos a hacer un puente en esta posición. Y para hacer un puente necesitamos primero materiales dignos, a falta de otra palabra, materiales que sean más enanos. Así que voy a excavar aquí las primeras habitaciones en un piso inferior. Estas nuevas cámaras nos van a nutrir de piedra, del material que vamos a poder transformar en bloques para su fácil uso en construcciones. Y además nos van a dar un poco más de espacio extra para instalar workshops y otras utilidades que vamos a estar necesitando muy pronto. Y ya que estamos ahora con las excavaciones, vamos a aprovechar en otro nivel inferior más cercano, en el que no hayan acuíferos, empezar a construir habitaciones con usos ya predefinidos. Por ejemplo, aquí va a ser el comedor, sí,
Aquí arriba podemos poner las cocinas. Una idea que se me está ocurriendo que va a quedar fantástico es dejar los muros exteriores con visibilidad hacia lo que sería el río y el acantilado, así los enanos mientras trabajan y viven tienen vistas geniales. Lo primero que puedo poner son simplemente fortificaciones y con el tiempo ya con más recursos intentaremos instalar muros de cristal transparentes. La producción, como es tan importante para la vida de un enano, continúa sin ningún inconveniente, acompañada por el ronroneo constante de nuestra preciosa y magnífica cascada natural. De momento estamos haciendo uno a uno, seleccionando de una lista todos los muebles y utensilios que necesitamos hasta que tengamos un manager, pero eso vendrá cuando entremos en calma y tengamos algunas habitaciones que podamos asignarle. Neguen, nuestra líder de expedición, probablemente ya tenga todo esto en mente, pero por ahora no puede más que ayudar a la mano de obra, que es escasa. Los enanos por fin instalan el primer workshop de masonería en el interior refugiado de los elementos. Y con materiales de piedra ya disponibles vamos a dar comienzo a la construcción del primer puente que va a cruzar y conectar ambos muros del acantilado. En el ala este vamos a colocar todas las habitaciones que tienen que ver con la vida privada de los pobladores de la fortaleza, habitaciones, hospital, comedor. Y en el ala oeste, que es la que tenemos construida ahora mismo, se va a localizar la producción tanto de objetos como de alimentos y todo lo que tenga que ver con una conexión al exterior, tabernas, templos y demás. La única forma para acceder a la sala este, donde va a estar centrada la vida de los enanos, va a ser a través de puentes subterráneos, aunque técnicamente están al exterior, como el que vamos a construir ahora mismo. Antes de su construcción no podemos olvidar el workshop de mecánico, donde vamos a construir los mecanismos que lo van a hacer elevar o descender. Estamos ya a finales de la primavera y nuestras provisiones empiezan a escasear, por lo que es primordial que comencemos la producción de nuestras granjas. De momento solo vamos a centrarnos en una única parcela dedicada exclusivamente a los Plump Helmet, que son una de las comidas más prácticas con la que podemos comenzar, tanto de producción de bebida alcohólica como de alimentos, colocando en nuestra destilería una orden para extraer líquidos de plantas, que va a ser nuestra principal fuente de alcohol en los próximos meses, e incluso años. Las excavaciones están listas, vamos a colocar por fin el puente de piedra. Así. Y vamos a hacer que sea retráctil hacia el oeste, de forma que cuando se cierre nos deje completamente aislados del exterior. La buena de Rigoth, nuestra carpintera, va a ser quien se encargue en colocar las piedras del puente. Y terminado, justo a tiempo dentro de la primavera del primer año, así que vamos muy bien. Y ahora que por fin tenemos acceso al muro del este, vamos a darle trabajo a nuestros mineros. Bueno, técnicamente un solo minero tenemos ahora mismo. ¿Y qué sería un puente enano sin su mecanismo para elevarlo o contraerlo? Vamos a colocar aquí la palanca, hecho. Y esta palanca la conectamos al puente para que haga su función. Con la construcción del primer puente colgante, justo a tiempo para despedirse de la primavera, los enanos de Keskalakil alcanzan su primera, aunque pequeña, victoria. Un mensaje alentador que dio paso a un verano también prometedor. Todo marchaba sobre ruedas y las instalaciones comenzaban a tener espacio suficiente como para albergar un mayor número de habitantes, quienes sin duda llegarían tras correrse la voz. Excelente. Y ahora que tenemos este primer puente terminado, este puente que representa la prosperidad de nuestra fortaleza, vamos a decorarlo un poquitito. Se me ocurre una idea que creo que va a quedar muy bonita, y es construir unas plataformas extras en estas 4 esquinas. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y sobre esas plataformas vamos a colocar estatuas hechas a discreción del masón que se dedique a ello. Y con esto vamos a sentar un precedente. Mi idea es decorar al máximo posible todos los rincones, pero sobre todo las conexiones entre ambos acantilados para crear la fortaleza más épica de todo Anurkar. Hecho. Ahora vamos a colocar las estatuas.
Y estas son las 4 estatuas que nuestros artistas han diseñado y colocado sobre el puente. Vamos a ver una por una. La primera, en la esquina superior izquierda, tenemos una imagen bien elaborada de enanos en Mudstone por Edzul Emenkaten. A la derecha, también en la esquina superior, tenemos una imagen de enanos en Mudstone por Tekud Alatelis. También enanos en ambas esquinas superiores. Vamos a la esquina inferior izquierda. Esta es una estatua de Mudstone de la Pulpa. Es una imagen de la Pulpa, deidad de la enfermedad y la muerte, representado como un enano y otros 4 enanos. También en Mudstone por Tekud Alatelis. La Pulpa está encogiéndose. La Pulpa está rodeada por los 4 enanos. Y por último, en la esquina inferior derecha, se trata de una estatua de Mudstone también, de Len Match Poems. El objeto es una imagen bien diseñada de Len el humano Match Poems y un elfo, por Lekud Alatelis también. El elfo está derribando a Leo Match Poems. La obra hace referencia al asesinato del ghoul corrupto humano Len Match Poems por un elfo en Venuskirt, en la jungla de cangrejos, a mediados del invierno de 121, durante Sitokgush Strul, los asaltos de taladro. Excelente. Esas son las 4 primeras estatuas que van a decorar los muros de los acantilados de nuestra hermosa fortaleza. Muy bien, creo que ya va siendo hora de que le asignemos una oficina a nuestro Expedition Leader. Vamos a hacerla en este punto de aquí, para que actúe como nuestro manager y también para tener reuniones con los mercaderes cuando lleguen aquí. Y de esta forma hacerlos cruzar el puente, ver las cascadas y mostrarles y tal vez impresionarles con nuestra ingeniería para que nos hagan un mejor acuerdo de precios. Ok, la oficina ya está oficialmente creada. Ahora vamos a asignar a nuestro Expedition Leader al puesto de manager. La vemos aquí, a Newen. Vamos a ponerla aquí como manager. Perfecto. Con un manager se facilita todo lo que tiene que ver con asignar tareas, como por ejemplo la construcción de mesas, las sillas, los crafts, las bebidas, y se puede hacer todo desde un menú e incluso poner condiciones que si por ejemplo tenemos menos de 5 mesas disponibles, entonces el manager mande al trabajador a construir mesas extras. Ahora que está terminada la oficina, vemos a Newen cómo pasa hacia ella y está quitando de ella piedras porque está más interesada en fabricar bloques de piedra en la masonería que en actuar de manager, de hecho. Bueno, llegó la hora de ampliar las instalaciones, ya que tenemos toda esta ala este disponible para construir y conectada por el puente. Vamos a hacer muchas de las primeras habitaciones individuales, probablemente algún templo, y espacios para otras cosas que todavía están indeterminadas. Por otro lado, en el ala oeste vamos a habilitar por fin unas cocinas como es debido. Vamos a dejar un espacio para un comedor y en un futuro lo estoy envisionando como nuestra posible taberna que va a estar conectada con el exterior, y el comedor privado de nuestros ciudadanos va a estar en el ala este. De momento no tenemos comedor, así que vamos a usar esto temporalmente de aquí. Quería que observen ahora, mientras nuestros enanos están amueblando el comedor, cómo, si os fijáis en las escaleras, se puede ver cada cierto tiempo una bruma, una espuma aquí, como esa de ahí, que está literalmente descendiendo desde los acuíferos superiores hacia los pisos inferiores. Esta bruma causa una sensación agradable a los enanos, les gusta muchísimo. Y ese es el recurso que vamos a aprovechar en muchísimos puntos de esta fortaleza, teniendo las cascadas y teniendo acceso a tanta agua y pisos superiores e inferiores. Vamos a tratar de sacarle al máximo provecho a este pequeño detalle. Algo que tengo que hacer pensando en las caravanas que todavía no han llegado y las diferentes olas migratorias o visitantes es unir el acantilado en el nivel superior con puentes. Estos puentes, si bien van a estar decorados en el futuro, de momento van a ser simplemente la unión que facilite el paso de un lado del río al otro y poco más. En algún momento durante la construcción de los puentes superiores llegó nuestra primera ola migratoria. En lugar de 7 enanos ahora somos 15. Así que bienvenidos y a trabajar. Con tiempo en el siguiente episodio voy a hacer un pequeño resumen de los primeros 7 enanos fundadores y de algunos de los enanos que me llamen la atención de esta nueva oleada.
Por un lado es excelente por fin tener más mano de obra, las cosas van a ir más rápido, pero por otro nos damos cuenta que aún no hemos comenzado la construcción de las habitaciones y esto va a empezar a bajar la moral de todos, incluidos nuestros enanos fundadores, que ya deberían a estas alturas del año. Estamos en verano tardío, finales de verano, y aún no tienen su propia habitación privada, están aún durmiendo en camas encima del fango. Las cosas marchan de todas formas perfectamente. Los enanos siguen en su trabajo, los puentes están siendo construidos y la moral se mantiene alta. Vamos a inaugurar pues nuestro Trade Depot, el punto donde vamos a comerciar con las caravanas que van a llegar del exterior. Así ya está lista para cuando lleguen las primeras, que no deberían de tardar demasiado. Excelente. A tiempo para que lleguen las caravanas. Los 2 puentes de la superficie están terminados. Tenéis aquí una visión general de cómo se ven los 3 puentes desde arriba del todo. Tenemos cierta prisa para que los enanos puedan dormir un poco cómodos. No voy a tener tiempo ahora de construir todas las habitaciones, pero sí de construir un dormitorio general que va a estar justo aquí, que se va a poder reutilizar para alguna otra cosa cuando sea el momento oportuno. También vamos a comenzar la tarea de decoración. Vamos a tallar las primeras ventanas al exterior y vamos a decorar también nuestro comedor. Ahora que somos más, podemos permitirnos la mano de obra. Solo con alisar los muros y parte del suelo ya el cambio va a ser sustancial. Tras la primera ola de migrantes, el progreso en la fortaleza se aceleró con creces. En preparación para el otoño, los enanos de Quescalaquil contaban con todo lo necesario para adentrarse en su primer invierno, a excepción de aposentos dignos, los cuales, desgraciadamente, no llegarían hasta finales de estación. El primer error que cometieron, sin embargo, fue primar vanidades como la belleza y la grandilocuencia en lugar de la producción de bienes y riquezas, que son el alma y espíritu de un enano de bien para la exportación y subsecuente crecimiento de toda fortaleza en desarrollo. Pagarían quizás esa decisión en un futuro no muy lejano, pero nadie supo percatarse de la importancia de aquel aspecto durante aquel otoño del 250. Perfecto, nos está quedando precioso. Las ventanas están en su sitio, el comedor y otras habitaciones decoradas. Tenemos las fortificaciones y el puente quedó magnífico. Algo que se me está ocurriendo que puede quedar muy bien es en este lado de aquí del acantilado hacer una catarata artificial para mejorar todavía más las vistas y agregar el efecto de la neblina que tanto les gusta a los enanos, que va a descender justo al lado de este puente interior. Y probablemente creemos otros también en otros puntos. Supongo que ese será el proyecto que voy a comenzar ahora también. He asignado aquí a un carpintero a que tale este árbol que nos está estorbando porque es donde va a pasar la catarata. Y mientras tanto voy a ir colocando el canal que va a transformarse en la desviación del río que va a pasar a generar pues la cascada, ¿verdad? Estoy pensando cómo lo podríamos hacer. Creo que lo vamos a pintar por aquí, así que tenga un aspecto natural. Aunque sea artificial, quiero que se mezcle bien con el entorno. Perfecto, pasando entre los árboles y llegando hasta el río que va a ser la fuente del agua. Vamos a detenernos justo antes de que entre en contacto. Quitemos aquí las diagonales estas, las voy a quitar para que no empiece a surcar el agua. Y cuando estemos preparados las conectamos y vemos cómo el agua empieza a llenar nuestro canal. Ahora me queda esperar al carpintero que tumbe el árbol de aquí, estos 2 árboles de hecho, para poder conectarlo con el borde del acantilado. Si nos alejamos un poquito podemos ver claramente cuál es el plan que hemos trazado. Mira, perfecto. Aquí llega Rigoth, nuestra carpintera, a talar los árboles. Así que damos el último toque de excavación aquí. Aquí y aquí. Y vamos a comenzar. Llevamos muchísimo tiempo esperando que venga alguien a minar esto, pero mira, parece que aquí llega Datán, nuestro minero, a comenzar la excavación del río. Vale, nos acaban de interrumpir con un pequeño mensaje. Parece ser que la primer caravana de mercantes acaba de llegar. Vamos a leer este cartel. Dice:
Aunque es un sombrío recordatorio de las penurias invernales que se avecinan, la caravana de suministros de The Savage Doors, que es nuestra civilización, es una vista siempre bienvenida. Sus ojos se iluminan con la anticipación de inspeccionar los espléndidos productos de sus industriosos artesanos. Haz un cuidadoso inventario de tus propios almacenes. Lo que ofrecen estos mercaderes bien podría ser la diferencia entre un futuro próspero y una muerte lenta y sin sentido. Esto es muy interesante. Al parecer, el representante o el diplomático contacto con nuestra civilización es un elfo que se llama Ari Naviriula, quien está a cargo de esta encomienda y quien probablemente va a ir a visitar a nuestro líder de expedición en su oficina cuando lleguen. Tengo que indagar un poco más en la historia de esta persona y cómo es que ha llegado a la posición en la que está. Y mientras ellos terminan de colocar todas las mercancías, nosotros vamos a seguir observando cómo continúa la excavación de nuestra cascada artificial, a la que le queda muy poquito. Hecho. Sin más, vamos a hacer las últimas designaciones y dejar que el agua fluya libre. Espero que no haya ningún accidente. Y aquí vamos. Bueno, Datán solo se dio un pequeño chapuzón, pero no hubo problemas. El agua comienza a surcar a través de nuestro canal. Dirección hacia nuestro acantilado. Cuidado, no te vayas con la corriente. No, parece que está bien. Muy bien, desde un poco más lejos veamos atentamente cómo se genera nuestra primera de múltiples cascadas artificiales. Lo que sí voy a hacer antes de que el agua llegue al borde del acantilado es evitar que ninguno de los enanos justo cruce en el peor momento y se vaya corriente abajo, por lo que voy a colocar aquí prohibición de paso y luego lo corregiremos una vez esté terminada la obra. Aún distraídos por sus sueños de grandeza y quizás a modo de espectáculo, bajo la atenta mirada de los diplomáticos y la caravana de la capital, la primera cascada de Quescalaquil fue inaugurada exitosamente. El agua se precipitó hacia el acantilado como un torrente de plata y se unió al río debajo, causando un sonoro estruendo cuyos ecos perdurarían hasta el día de hoy. El espectáculo consagró a Quescalaquil como una fortaleza que merecía la atención de la capital y de los reinos aledaños por igual. El primer invierno se acercaba y consigo las primeras aflicciones, pero es aquí, querido lector, con una nota positiva, en donde cerramos el primer capítulo de esta crónica. Y hasta aquí hemos llegado en este primer episodio de Quescalaquil, la magnífica fortaleza cascada, como me gusta llamarla no oficialmente. Hemos logrado bastantes cosas antes de terminar el primer año y la fortaleza se está viendo hermosa. Nuestros planes para el futuro son aún más ambiciosos, así que tenemos esperanzas de que va a haber mucho fan en esta partida. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo resurgimiento. Antes de terminar me gustaría hacer un pequeño shout out a Jeff de la comunidad, quien está haciendo muchísimas de las ilustraciones que hemos visto, tanto en la introducción como otras que no habéis visto, ya que son diseños que he utilizado luego para inspirarme con el pixel art, como podéis ver aquí en pantalla. Su arte es increíble. También quería que veáis mi primer fanart en muchísimo tiempo que me han dejado aquí. Este es por el usuario que se hace llamar a sí mismo Punto. Su nickname son muchos puntos y guiones bajos, así que no lo puedo pronunciar, no existen palabras para ello. Que dibujó a este perro que se llama Dot en honor a su propio nickname, una de las mascotas de la fortaleza que no hemos podido todavía explorar. Y también quería hacer un shout out a todos los miembros del canal, los podéis ver aquí en pantalla. Recordad que ahora podéis apoyar este contenido y todo lo que hago siendo miembros del canal. Hay un botón debajo de los vídeos para unirse, a cambio de perks como medallas en los comentarios, vídeos exclusivos y muchas actualizaciones del contenido. Y eso es todo, muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio de Quescalaquil. Chao.